Reflexión, martes 15 de septiembre. El engaño. Nos cuenta una fábula de la mitología griega sobre la ninfa Eco, que ya hablamos algo de ella cuando nos referimos a la fábula de Narciso. Pues bien, la ninfa Eco era una mujer del bosque con una voz y un timbre de voz precioso, pero tenía un gran defecto, que tenía una gran elocuencia, y con todos quien se encontraba con ella en el bosque entablaba largas conversaciones. Bueno, los griegos le llaman una gran elocuencia. Nosotros diríamos que es una vieja chismosa. Pues sí, y esto sucedió, que a causa de ello, ella tuviera siempre el cuidado de proteger al dios de dioses, al dios Zeus. El dios Zeus le agradaba bajar a divertirse con las ninfas del bosque, en tanto su esposa, la diosa Eras, bajaba a buscarlo. La ninfa Eco se acercaba a ella y la distraía con su gran elocuencia, y le hablaba y le hablaba y le hablaba un gran discurso, y le entretenía para que el dios Zeus pudiera divertirse con las ninfas y se pudieran ir también ellas a esconderse. Hasta que llegó el momento en que se dio cuenta que la estaba engañando. La diosa Hermes no lo permitió y le dice a la ninfa Eco: porque tú siempre me has engañado, y como tú eres muy elocuente y de una voz hermosa, pues a partir de hoy te quedarás sin palabras. Lo único que tú vas a repetir es la última frase de tus interlocutores. Y bueno, esto es el eco. A partir de ese momento, ella se sintió triste, y aún más cuando recordemos que le rompe el corazón Narciso al despreciarla. ¿Y qué hace la ninfa Eco? Se marcha a las cuevas, a las montañas, y ahí se deja consumir por la pena y por el dolor, por el sufrimiento. Deja de comer y poco a poco va muriendo hasta que desaparece. Muere y solo queda su voz. ¿Y qué es esa cuando escuchamos nosotros que en alguna cueva, en alguna montaña, en la parte alta, los picos, hablamos, gritamos, y ella nos responde con la última frase? Esta es la leyenda de la mitología griega, de la ninfa Eco. ¿Y qué sucede? Por haber engañado y por su gran elocuencia, pues es castigada por la diosa Hermes. El engaño nos castiga.
La esencia de la mentira está en el engaño. Con el engaño suele irse muy lejos, pero sin la esperanza de volver. Nos diría un proverbio judío. Las apariencias y las palabras engañan, pero la esencia de una persona no miente, no engaña. Se siente en el alma y se comprueba con acciones. La esencia del hombre recto. El medio más fácil para ser engañado es creerse más listo que los demás. Nos diría el escritor, poeta, literato, militar, aristócrata, parisino, Francois Rochefoucauld, muy conocido por sus proverbios y sus pensamientos. El arte de agradar es el arte de engañar. ¿Y cómo podemos meditar a la luz del magisterio de la Iglesia Católica? En una muy bella catequesis que dio su santidad el Papa Francisco el 11 de abril de este año en el Palacio de los Apóstoles en la Ciudad del Vaticano, en Roma, con motivo de la pandemia. Él hablaba del enemigo más fuerte que tiene el hombre. El Papa se refería que el enemigo que tenemos y que nos engaña frecuentemente es el corazón que no es recto. Porque ahí es en donde se esconde lo que tenemos y muchas veces lo que sale de él, dice el Papa Francisco, es el engaño. El Papa Francisco invitaba para que ese enemigo que tenemos, el que nos engañamos incluso a nosotros mismos, permitamos que entre en nosotros el Espíritu Santo para que venga a purificar nuestros corazones a través de las pruebas, a través de las purificaciones que se nos dan en el día a día de la vida del cristiano católico, y que aceptemos la vida con todo esto que conlleva el sacrificio, porque aquí radica el purificar esos corazones que tenemos llenos de falsedad, de engaño. Es como el crisol en donde se purifica el oro, el crisol en donde se purifican todas las impurezas, pero tiene que ser a través del dolor y del sufrimiento. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: de la manera de engañar puede ser el pecado venial o pecado mortal, cuando a través del engaño se dañan gravemente las virtudes de la caridad y de la justicia. Es el numeral 2484.
¿Y qué nos dice también el catecismo? Nos dice que la mentira y el engaño perjudican enormemente a la sociedad por ser una violación a la virtud, que esta violación genera en la sociedad una ruptura y se descompone el tejido social. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2486. A la luz de la palabra de Dios, el Antiguo Testamento nos dice que el Señor aborrece la balanza alterada y que engaña. Le agrada el peso justo. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice el Señor? Nos dice la primera carta de San Juan: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8. Y bueno, el texto bíblico del cual partió la meditación del Papa Francisco fue las bienaventuranzas, la sexta, que nos dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5, 8. ¿Y qué nos dicen los santos? La mentira consiste en decir falsedades con intención de engañar. Dios es más íntimo para mí que yo para mí mismo. San Agustín. Paz y bien.